Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar otra vez aquí con todos ustedes. Mi nombre es David Gutsch desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a estar teniendo un conversatorio sobre ansiedad a lo largo de la historia, juntamente con el doctor Eddie Monge, quien lo tenemos aquí con nosotros. Eddie, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás, David? Saludos hasta Buenos Aires, un abrazo cálido hasta allá porque sé que el clima está algo frío en Buenos Aires, entonces te envío saludos por allá. Eso, unos Aquí saludos estamos cálidos. para, aquí estamos para poder tener este conversatorio interesante de este tema que me han pedido mucho, David, que es sobre ansiedad. Sí, porque recientemente estuviste subiendo un podcast en el cual hablabas acerca de la epilepsia a lo largo de la historia y por supuesto acá tenemos mucho tema para poder hablar acerca de la ansiedad, ¿cierto? Claro, de eso se trata, de que, mira, aclaremos mucho sobre este tema porque nos lo han pedido y como tú sabes que yo me debo a los pacientes y a la gente linda que está pues siguiendo mis videos, mis podcasts y todo el material que sacamos de acceso virtual, David, totalmente gratis. Esto es lo Exactamente. importante. Sí, señor, porque inclusive tu comunidad está creciendo mucho gracias a estos aportes de manera muy natural, fluida, con un léxico de la gente de a pie, como tú mencionas, que a la gente le sirve estos temas, porque de alguna manera u otra, estos temas que vos venís tratando o trabajando, o las mismas personas que lo padecen o sus familiares se informan de la novedad de los nuevos tratamientos sobre estos temas. Y ahora vamos a estar hablando acerca de la ansiedad a lo largo de la historia. ¿A qué nos referimos con este título, Eddie? La ansiedad mal querida, porque es mal querida, tenemos que aceptarlo, despierta y desata pasiones, David. Gente linda. ¿Por qué la ansiedad nos desata tantas pasiones negativas? ¿Y por qué la queremos mal? ¿Por qué la queremos mal? Porque a lo largo de la historia, desde tiempos inmemoriales, sabemos que ha existido, y en tiempos de Sócrates y de Hipócrates, la considerábamos como humores. Estaba la teoría de los humores, si leíste algo sobre el tema, los humores, los líquidos que teníamos en el cuerpo, que a la larga no estaban muy lejos de estar equivocados, pero los clasificaban en cuatro grupos y en esos decían que habían aires negativos dentro de nuestro sistema nervioso, dentro de nuestro sistema corporal, y esto prevaleció por muchos años. No fue sino hasta 1800 que Pinel, un famoso psiquiatra neurólogo también, decidió estudiarlo y al fin clasificó los desórdenes mentales, y hasta hay un hospital psiquiátrico con el nombre de él. Entonces, esto de la ansiedad viene desde hace muchos años, y en 1800 todavía, te cuento, en 1800 los psiquiatras como Kraepelin y como gente estudiosa Morel, que se dedicaron a estudiar la ansiedad, la clasificaban como histeria y como algo indivisible de los procesos corporales que en parte también no estaban muy lejos. No fue sino hasta los años 1800, por ahí por el inicio de esos años, que comenzaron a esclarecerse cosas y datos importantes sobre la ansiedad. Y en 1900, en los 900, digámoslo así, en los 1900 surgió la clasificación DSM-3 y de ahí vino la DSM-4. Los que estudian psiquiatría y psicología y los que están en el campo médico ya se saben de qué es esto. Es una clasificación de los trastornos mentales que ya fue como organizada y supervisada por médicos y que fue aceptada mundialmente como una clasificación hasta la fecha. Ahora, ¿qué ha habido? ¿Qué avances ha habido en esa temporada hasta la fecha? Muy pocos te podría decir porque la ansiedad sigue siendo clasificada como un desorden
de los trastornos emocionales, lo que hemos logrado básicamente es separarla un poco de los trastornos físicos y volverla como una clasificación médica psiquiátrica. Algunos ya en la parte neurológica reconocen, y ahí estoy yo también dentro de eso, y por eso se han dividido tantas las asociaciones o muchos grupos de ciencia, amigos queridos, que no estamos de acuerdo todos con lo que quieren otros imponernos. De ahí surge una serie de contradicciones. Yo creería que la ansiedad va a seguir siendo en todo momento neuropsiquiátrica. Va a seguir siendo un desorden de nuestro sistema neuropsiquiátrico, neuroendocrino, físico, y tiene que ver con la mente y nuestro cuerpo. Desde la historia y tiempos inmemoriales, la ansiedad la teníamos ya, David, pero resulta que buena o malamente, tal vez más malamente que buena, la sociedad ha crecido, la sociedad nos ha impuesto normas diferentes. Antes los trabajos no eran bajo presión. Si escuchamos a nuestros abuelos y escuchamos a nuestros antepasados, nos van a decir que teníamos que trabajar y punto. Ahora ya está sometido a presiones sociales, ya está sometido a una serie de situaciones no solo laborales, sino familiares, que hacen que la sociedad condicione que te estreses más y que la ansiedad, en vez de ser un proceso básico, como decía Paul Tillich, se vuelva ya un proceso y un desorden patológico en nuestro cuerpo, llegando a alcanzar niveles ahí sí que inalcanzables y provocándonos la enfermedad. Mira qué interesante porque, bueno, cuando traes la historia a la vida actual, a estos tiempos que corre, justamente la ansiedad es uno de los principales males, si se quiere decir, y justamente con la depresión, juntamente con el exceso de estrés, ¿no? Como tantas veces has mencionado aquí en tu canal. ¿Por qué consideras vos que está tan de moda el tema de la ansiedad? ¿Por qué consideras que la cabecita de las personas va más rápido que la misma realidad? Porque tenemos un exceso de futuro, David. Tenemos mucha presión a nivel laboral, a nivel académico, a nivel sentimental. Resulta que los tiempos están cambiando, resulta que ahora la misma situación en el medio social te hace que tengas que estar trabajando bajo presión, tengas que tener muchas cargas emocionales fuertes, y eso mismo condiciona que las personas ya se pierdan en por fuerza tener una meta. Antes no era eso, recuérdate que antes no trabajábamos en función de metas, David, antes trabajabas y punto. Y ahí escuché a un conferencista, sale a la colación esto que decía, y me gustó mucho la frase del conferenciante porque decía, bueno, mientras tú eres trabajador, no tienes preocupaciones, vas a trabajar, sales de tus horarios cotidianos a las 8 de la noche y te vas a tu casa a comer con tu familia. Pero si eres jefe, David, si eres jefe, si tienes tu propio negocio, si eres un emprendedor, si quieres y tienes metas fuertes y quieres ser más en la vida, que es lo que creo que está afectando, ahí empiezan tus problemas realmente. Entonces él decía, este conferenciante que lo escuché hace poco, decía, yo creo que la felicidad de un trabajador no la tiene la felicidad que tiene el gerente de una empresa. Porque si eres un trabajador, simplemente te dedicas a tu trabajo, no tienes presiones, te vas a tu casa y esperas a que llegue el siguiente día. Y te disfrutan los sábados y los domingos. Pero si eres un gerente, si eres un vendedor, que la mayoría somos vendedores, la mayoría de gente que se dedica a las ventas, ahí tienes el problema de la sociedad y el trabajo bajo presión. Ahora te dicen en la empresa que necesitas trabajar bajo presión cuando te contrates y tienes que trabajar en función de metas. Y ahí es donde viene el problema y donde se complica ya la fisiología de la mente y de tu cuerpo y comienzas a exigirte más, como que estuvieras en un gimnasio, pero mental. Así lo considero yo, un Exacto, gimnasio, claro. tienes que darte más y más y tienes que, ese debería de tener un puesto tal, ese debería de tener
una casa, ese debería de tener un coche, ese debería de ser un gerente, ese debería es el que creo que te está llegando al corazón y está llegando al corazón de la gente y a la mente de la gente y está obviamente complicando la situación y llegando a alcanzar niveles patológicos en la mente. Y por eso ahora tenemos más enfermos que antes. La ansiedad ha sido la de siempre. Paul Tillich decía que la ansiedad básica no puede desaparecer porque la necesitas. Y esto lo digo en otro de mis videos. Así Hemos es. tenido ya, los que son amantes y seguidores de mis videos y de mis temas pueden revisar la ansiedad de enfoque multidisciplinario, la ansiedad aquí y el ahora, el trastorno de ansiedad, el trastorno, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y ahí están en los videos que yo tengo en mi canal, tanto en YouTube como Vimeo, y pueden revisar irse ahí y van a darse cuenta que, David, la ansiedad siempre ha estado ahí, siempre ha sido parte de nuestra vida y es parte de la fisiología de la persona, solo que ahora la tenemos a niveles patológicos. Por eso nos está haciendo daño más que ahora más que nunca, no como antes, en donde no tenías ese tipo de situaciones. Ahora, lo que me llama la atención, ¿no? Que esto se vuelve como una nueva normalidad, el tener que estar presionado por la sociedad, por el trabajo, el consumismo, el ir detrás de lo nuevo, de lo novedoso, de tener el último teléfono, las últimas zapatillas o tenis, o tener la última marca, la última ropa, ¿cierto? O estar a la moda de las cuestiones. Ahora, yo hablo con muchas personas desde mi profesión en lo que es el coaching ontológico y también, por supuesto, hablamos acerca de cómo trabajar con el tema de la ansiedad. Y algo que estuve viendo es que hay muchas personas que por algún motivo generan un proyecto de algo que puede llegar a suceder que les genera ansiedad. De 10 posibilidades, siempre eligen la peorcita, el peor de los casos, ¿cierto? Que después, cuando hacemos un estudio de que si pasa o no pasa, nunca pasa esa posibilidad. Pero, ¿por qué consideras vos que las personas proyectan un futuro de probabilidades, pero siempre eligen creer que lo peorcito le va a pasar? Porque eso ya creo que es una cosa que llevamos arraigada en nuestra sociedad, David. Nos han preparado para, no nos han preparado para enfrentar las cosas negativas. La verdad, no te preparan. En la escuela eh, no te dicen de temas sobre cómo enfrentar la vida. En la universidad no te preparan para vendedor, no te preparan para ser empresario. Los padres, no hay escuela de padres. Y en las religiones evangélicas, católicas y donde sea, no tenemos una pastoral o una guía donde te digan que todo va a salir bien y que vas a ser el hombre del momento y que vas a tener un buen futuro. Entonces simplemente son aprendidas, como dice la palabra, las vas aprendiendo a esa negatividad, a menos que tengas un coach, y ahí entran ustedes los coaching ontológicos, los especialistas en psicología, los neuropsiquiatras. Entramos porque resulta que sí podemos orientarles, pero mucha gente llega muy tarde, y resulta que en las grandes ciudades, David, porque yo he vivido en Madrid, Cuba, Estados Unidos, México, los viajes te dejan mucho y en las grandes ciudades todos tienen su terapeuta. Eh, Ujú, yo me sí, así asombré cuando es. llegué a España, a Madrid, que vi una clínica psiquiátrica llena, cuando dije, bueno, ¿y por qué tanta gente aquí? Aquí están escritores, aquí están cantantes que vienen a terapia porque solo vienen por crecimiento personal. No necesitas estar loco. Esa idea realmente se acabó ya debe terminar de la mente de las personas y no necesitas estar loco para tener una terapia, ya sea con el psicólogo, que son el brazo derecho de los psiquiatras y de los neurólogos o de los neuropsiquiatras, o ya sea que vayas con un psiquiatra especialista, pero no lo hacen ahí en Europa porque Europa nos lleva 3.000 años de cultura, no lo hacen porque estén locos, simplemente lo hacen porque necesitan un crecimiento personal.
necesitan una orientación, necesitan salir de ese miedo, de esas fobias, de ese dolor que han sentido. Y entonces la terapia sí ayuda, sí tenemos un buen sustrato, la misma palabra, y eso lo he dicho en mis otros videos, la palabra hace que te cambien ciertas cosas cuando te dicen algunas cosas y tú dices, qué rico me sentí con las palabras de este amigo. Y el terapeuta me dijo unas palabras asombrosas que me cambiaron el ánimo del día de hoy. Me hizo el día, te dicen algunos cuando te Entiendo. dicen unas palabras. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que también la palabra puede cambiar la química de tu cerebro. Todo es bioquímico. Entonces, sí ayuda a una psicoterapia, pero es momentánea. Por eso la psicoterapia va a tener su momento de hacerse. Ahora, los fármacos, los psicofármacos pueden cambiarte esa química, esa velocidad de pensamiento permanentemente, si lo hace un especialista que sepa bien de todo eso. Entonces aquí es donde entra que para que te cures de una ansiedad, para que te recuperes por completo, necesitas no solo psicoterapia, sino que también farmacoterapia y que te ayuden a manejar esa farmacoterapia para que no te vuelvas farmacodependiente. Ahí ese punto es muy importante porque hay gente que te dice que si no se van a volver adictos o farmacodependientes con la medicina. Esa es una de las preguntas que te dicen cuando te están medicando, cuando estamos medicando al paciente. Una de las preguntas que dicen es, doctor, esto no me va a volver farmacodependiente, no me voy a volver adicta. Ese es un miedo que tienen muchos pacientes y debemos tranquilizar al paciente y decirle que esos medicamentos son para administrarse de manera temporal y que vas a seguir su caso hasta el final y que se los vas a quitar para que se curen por completo de la ansiedad. Entonces, una ansiedad en buenas manos y está totalmente vencida, amigos míos. Está totalmente derrotada. Ya no hay justificación para que un paciente esté con medicamentos por largos periodos de tiempo y que después tengamos que hacerle una detox o una desintoxicación que no era necesaria porque el caso fue maltratado desde un inicio y no lo medicaron bien o no supieron cómo y en qué momento retirar el Así medicamento. Es es. decir, aquí ya nos pasamos a la parte terapéutica, David, en aras del tiempo, porque va a ser necesario, si a través de la historia hemos tenido la ansiedad y es una ansiedad básica, ahora la tenemos más fuerte, pero tenemos que tratarla. Es algo inevitable que temprano o tarde el paciente llega a la clínica o llega con un amigo y el amigo le dice qué tiene que hacer. Y en muchos casos, los amigos o las personas que no conocen de psicología o que no conocen de un tratamiento neurológico o del sistema nervioso los confunden más y los llevan a otra cosa como meterse a drogas, vicios, alcohol. ¿Qué le dicen al adolescente? Mira, échate unos tragos o fuma estos cigarrillos y total terminan, sobre todo en adolescentes vulnerables, que lo vemos mucho. En mi caso yo miro mucho adolescente, tanto jóvenes, mujeres como hombres adolescentes vulnerables que me mandan de colegios y nos refieren a nuestro equipo de trabajo y vemos que casi la mayoría son adolescentes vulnerables que no saben qué camino tomar. Eddie, entonces, ¿a dónde va la humanidad con el tema de la ansiedad? Ya que estamos hablando, ¿no? La ansiedad a lo largo de la historia. ¿Qué considera vos? ¿Cuál es tu mirada? Queremos mal la ansiedad, la queremos mal, no la vemos bien en la sociedad, obviamente no la vemos bien y las pasiones se siguen despertando, pero yo soy positivo. Fíjate lo que me dijiste y lo que hablaste de la negatividad de mucha gente, yo sí soy positivo, yo creo que, y por eso a mí me quieren bien y me sigue mucha gente porque saben que no los confundo, que no les comienzo a decir cosas equivocadas y les doy un tratamiento equivocado, sino que simplemente los oriento bien, que es lo que quiere la gente. Y con estos videos estamos ayudando, quién sabe a cuánta gente, David. Pero yo sí sería optimista y esperanzador en que podemos derrotarla. Vamos a tener más carga de ansiedad porque nos van a exigir mucho más en el trabajo. Y viene algo que se nos viene pronto, que es
la medicina robótica y la tecnología robótica, que va a sustituir, fíjate bien, va a sustituir al ser humano por la robótica. Y esto podría complicar más la situación para muchos para que no se queden desempleados. Entonces, hay mucho miedo sobre el tema. Ya tenemos Imagínate. ¿qué dirías tú, por ejemplo, que yo te diga, bueno, ya no quiero que David me haga entrevistas, sino que quiero que un robot mejor me entreviste? Imagínate. ¿Cómo te pondrías tú, David, allá? No, está muy bien, yo creo que eso va a pasar. De todas maneras, yo trabajo con personas y comprender las intrincadas personalidades de la gente, una máquina no lo podría hacer. Pero sí, inclusive eso también genera mucha ansiedad, ¿no? El avance de la inteligencia artificial y esos La conceptos. Pero bueno, eso va a ser seguramente tema para hablar en otra ocasión, Eddie. Excelente, Eddie, siempre impecable acerca de este tipo de entrevistas, en este caso un conversatorio, poder hablar acerca del tema de la ansiedad a lo largo de la historia. Por favor, ¿cómo hace la gente para contactarse contigo? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Aquí abajo están apareciendo mis redes, mi página, mi correo electrónico, mi WhatsApp, mi Instagram, mi Facebook, TikTok, una red que nos ha ayudado muchísimo los chinos, y obviamente en estos canales de YouTube y Vimeo y Spotify, donde ustedes muy pronto van a ver estos videos y ya los están viendo, y suscribirse es importante porque compartimos la información, y al compartirla ayudamos a muchas personas, y sobre todo, David, el acceso a mis videos es totalmente gratuito. No hay cobro, no hay ningún cargo, nada de lucro, sino para ayudar a mi gente bella, mis pacientes, adolescentes sobre todo, que son los que más están sufriendo, que empiezan a vivir y que no conocen sobre este mundo y que tienen muchas inquietudes. Jóvenes, adolescentes, acérquense a estos videos, véanlos y compártanlo con los amigos. Así que les envío un abrazo fuerte, queridos amigos, y a ti también, David, y nos vemos en el próximo tema interesantísimo de Muchas neurociencias. gracias.